Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el creacionismo y lo que vamos a intentar mostrar es justamente que el creacionismo no es una idea del judaísmo, no es una idea del pueblo de Israel. ¿Y en qué sentido? En que no es exclusivo. Evidentemente el pueblo de Israel, evidentemente la tradición judía, la mitología judía, le podríamos decir también tiene el creacionismo como una explicación de cómo surgieron las cosas, cómo surgió el mundo y cómo surgió el hombre. Pero lo que vamos a ver es que esto no es exclusivo, esto no es una idea exclusivamente judía o no es una idea exclusivamente judeo-cristiana, sino que es una idea más bien y antes que todo es una idea humana. Esa sería lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ir leyendo esta presentación que preparamos para este video y la vamos a leer tal cual. Dice, no es solo judío, es decir, el creacionismo no es solamente judío. A lo largo de la historia, diversas culturas han desarrollado sus propios mitos sobre la creación del mundo, demostrando así que el creacionismo no es exclusivo del judaísmo. Exploraremos cómo cada una de estas civilizaciones antiguas ha contribuido a nuestra rica herencia de creencias sobre la creación. Vamos a empezar por Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Y vamos a ver que, de hecho, mucho de lo que nos viene de la antigua Mesopotamia es anterior al judaísmo. Y otra gran parte también es contemporánea. Estos pueblos de alguna manera en algún momento se cruzaron. Y vamos a ver el mito de Mesopotamia o uno de los mitos mesopotámicos de Enuma Elish. Según este mito, el mundo se creó a partir del caos primogéneo, representado por las aguas dulces de Apsu y las aguas saladas de Tiamat. De la unión de estas dos aguas, del agua dulce y del agua salada, surgieron los primeros dioses. Estos son Lamu, Lahamu, Ashar y Kishar. Yo no sé exactamente cómo se pronuncia cada uno de estos nombres porque simplemente por leer tú no aprendes cómo se pronuncia el nombre de un dios de alguno de estos pueblos, pero voy a intentar pronunciarlo según cómo se lee, ¿de acuerdo? Así que los que tengan un poco más que sepan cómo se pronuncia, me lo van a perdonar. Entonces, quienes a su vez dieron origen a otros dioses. Eventualmente, Marduk, es decir, eventualmente dieron a origen a Marduk, uno de los dioses jóvenes y poderosos. Luchó y derrotó a Tiamat. Después de su victoria, Marduk dividió el cuerpo de Tiamat en dos, creando el cielo y la tierra a partir de sus restos. Es decir, en esta mitología nos diría que Marduk, que sería algo así como un dios de segunda generación, luchó contra Tiamat y habiéndole vencido, dividió su cuerpo en dos partes, lo que dividiría la parte entonces del cielo y la tierra. Esto vamos a ver que es muy común, esta idea de que un dios o un ser que podríamos denominar como dios, claro, divide algo que hace que quede por encima el cielo y debajo la tierra, o en medio, digamos también, que quede algo así como el lugar donde habitan los hombres. Esta división está presente en muchas tradiciones de muchas culturas sobre la creación, sobre cómo esos pueblos entendieron cómo fue creado todo lo que vemos, cómo fue creado el hombre y cómo fue creado el mundo. Seguimos leyendo, dice, también estableció el orden cósmico y creó a la humanidad a partir de la sangre de Kingu, el comandante de las fuerzas de Tiamat, para servir a los dioses. Es decir, se diría entonces que Marduk, en esta batalla que venció, también derrotó a Kingu y con su sangre creó a los hombres para que los hombres sirvieran a los dioses. Vamos a ver ahora del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto tienen sus propios mitos y el mito de la creación que ellos tienen principal sería el eh, Heliópolis, la creación según Heliópolis. En la cosmología de Heliópolis, el dios Atum emergió del caos primordial. Esto del caos primordial es algo muy importante porque también vamos a ver que se repite en las ideas de varias culturas.
el caos primordial, que llama Num, y creó los primeros dioses. Aquí vemos, parecido a lo que vimos ahorita, una generación de seres que va creando otra generación de dioses. Entonces dice los primeros dioses, Shu, que representa el aire, y Tefnu, que es la humedad. Estos dos engendraron a Geb, la tierra, y Nut, el cielo, quienes a su vez dieron origen a Osiris, Isis, Set y Neftis. Atum creó a Shu y Tefnu, escupiéndolos o mediante una acción masturbatoria. Y ellos a su vez dieron origen al resto del panteón. Es decir, este Atum dio a luz, Atum dio a luz por, digamos, por una eyaculación o un escupitajo, como dependiendo de cómo se quiera ver, dio a luz a estos dos primeros dioses que luego crean o dan a luz, mejor dicho, a otros dioses que forman luego lo que sería el panteón de los dioses egipcios. Entonces, seguimos leyendo. A través de estos dioses y sus interacciones se establecieron las leyes y el orden del universo. Los humanos fueron creados por el dios Num, quien los modeló en su torno de alfarero con arcilla del Nilo, del río Nilo. Ra, el dios del sol, también juega un papel crucial en la creación y el mantenimiento del orden cósmico. Luego veremos muchas cosas sobre Ra si algún día comenzamos a estudiar cosas sobre Egipto, porque es un dios que es muy mencionado. Entonces, aquí nos dice cómo se creó el hombre, en este caso, en Mesopotamia vimos que fue de la sangre de uno de los comandantes de uno de los dioses. Y aquí vemos que nos dice que cómo fueron creados los humanos por este dios Nu, que dice que lo hizo con arcilla. Tenemos que notar que gran parte de la mitología de cada uno de estos pueblos tiene que ver mucho con su geografía. Y lo vamos a seguir viendo, es decir, con su geografía, tiene que ver mucho con su modo de vida. O sea, el hecho de que, por ejemplo, para los egipcios sea importante el Nilo, que es esta humedad que viene, digamos, y da vida, y que tengan la tierra, que en gran parte de ella es seca también, hace que o moldea de alguna manera la forma de su mitología. Y el hecho de que entre ellos exista este oficio de alfarero, también es lo que permite que exista esta idea de que hay un Dios que mediante la alfarería creó entonces al hombre. Es decir, tiene mucho su mito de la creación, tiene mucho que ver con la condición del pueblo geográfica y con las tradiciones, digamos, de sus labores, de su trabajo que hacen también. Entonces vamos a ver la cultura del Valle del Indio, de los hindúes. Ellos tienen muchos mitos y vamos a leer sobre, por lo menos, de uno de ellos, de uno de sus mitos de la creación importante, porque aquí en este lugar hay muchos pueblos que tienen muchos mitos diferentes. Vamos, escogimos entonces el Prajapati. No sé cuál es la acentuación, pero bueno, un mito predominante es el Prajapati, el señor de las criaturas, que emergió del huevo cósmico Iranjajá y creó el universo a partir de su propio ser. Otro mito importante es el de Purusha, un ser cósmico primordial cuyo sacrificio dio origen a todo lo que existe. De su cuerpo surgieron las diferentes partes del universo. De su boca surgieron los brahmanes, los sacerdotes. De sus brazos, los eh, jastrillas, los guerreros. Y sus muslos, los vaishyas, comerciantes. Y de sus pies, los shudras, sirvientes. Este mito resalta la interconexión y la jerarquía social en la cosmovisión hindú. El primero de los mitos se parece un poquito al mito que vamos a ver sobre los chinos, sobre la antigua civilización china, que tiene que ver con el huevo. Pero como decimos, los hindúes tienen varios mitos diferentes y este segundo mito nos lo presentan aquí de una manera un poquito más elaborada, como forma, digamos así, es algo parecido a las castas, viendo como de diferentes partes del cuerpo de este dios o de este ser, van saliendo las diferentes razas, las diferentes personas que están en los diferentes niveles sociales, los sabios, los guerreros, los obreros, etcétera. Vamos a seguir adelante y vamos a ver sobre la civilización china justamente.
Pangu y el huevo cósmico. En la mitología china, el universo comenzó como un huevo cósmico. Dentro del huevo, Pangu, un ser primordial, durmió durante 18.000 años. Cuando Pangu despertó, rompió el huevo, separando el cielo de la tierra. A medida que crecía, Pangu mantuvo separado el cielo y la tierra hasta que murió. Fijémonos, como lo decía también, que esta idea de la separación del cielo y la tierra, o de un ser que produce esa separación entre el cielo y la tierra, es algo común a muchas culturas y tiene mucho que ver con lo que ellos veían. Ellos veían, obviamente, como nosotros hoy, que hay algo allá arriba, que es lo que llamamos cielo, y hay algo aquí abajo, y que hay como una especie de expansión en medio, y hay que encontrar la manera de cómo explicarlo. Seguimos leyendo. A medida que crecía, Pan, entonces dice, su cuerpo se transformó en diversas partes del mundo, sus ojos se convirtieron en el sol y la luna, su aliento en el viento, su voz en el trueno y sus extremidades en las montañas. Además, los ácaros de su cuerpo se transformaron en seres humanos. Este mito ilustra la creencia en la conexión intrínseca entre el cuerpo del creador y el universo físico. ¿Mm? Una idea bastante curiosa. Así como aquí el hombre se creó como una especie de ácaro que vivía en el cuerpo de Pangu, de este ser primordial. Vamos a ver sobre la civilización maya. Popol Vuh. Popol Vuh. Según este mito, los dioses Tepeu y Gucumatz, también conocidos como Huracán, el corazón del cielo, crearon el mundo. Y aquí sí yo sé que muchos de los que están viendo van a saber mejor cómo se pronuncian estos nombres, yo lo voy a pronunciar como pueda. Primero formaron la tierra, luego las plantas y los animales. Estos dos seres primordiales habrían creado primero la tierra, luego las plantas y los animales. Seguimos y dice, insatisfechos con los animales, intentaron crear seres humanos que pudieran adorarlos y mantener el orden del mundo. Tras varios intentos fallidos de barro y de madera, finalmente crearon seres humanos a partir del maíz, que se convirtió en el alimento sagrado para los mayas. Este mito también incluye la narrativa de los gemelos héroes Hunahpu e Ixbalanque, quienes realizaron hazañas que ayudaron a establecer el orden y la estructura del mundo. Y otra vez vemos aquí estos seres primordiales que luego crean las cosas que vemos. En este caso se parece un poquito también al mito judío que crea la tierra, luego crea los animales, o sea, crea las plantas, la tierra, las plantas, los animales, y luego trata de crear al hombre. Lo único que en este caso estos seres primordiales se equivocan y prueban con varias maneras de crear al hombre y finalmente lo crean ¿con qué? Con lo que era el principal alimento, el principal cultivo de la civilización maya, el maíz. Es decir, vemos cómo en este caso, lo que ellos veían, más la forma de cómo ellos vivían, lo que ellos producían en su economía, pasa a formar parte del mito de la creación, en este caso de los mayas, que es el maíz. El maíz termina siendo, nosotros obviamente ellos comían maíz, termina siendo aquello de lo cual surge la humanidad. Vamos a ver en la antigua Grecia, Teogonía de Hesíodo. El mito de la creación griega comienza con el caos, un caos. Este caos aparece en varios de los mitos que estamos viendo, no solamente en este, es algo común. Un vacío primordial. De caos surgieron Gea, es decir, este ser primordial que sería la tierra, Tártaro, que es el inframundo, y Eros, que es el amor. Gea dio a luz a Urano, que es el cielo, y juntos sea, Gea, que dio a luz a Urano, que es el cielo, juntos engendraron, es decir, tuvieron relación y dieron y engendraron entonces a los titanes, a los cíclopes y a los ecantónquiros, ecantónquiros. Estos también son, digamos, serían así como seres de segunda o de tercera generación que crearon en la Tierra, en el mundo. Y luego vamos a ver lo que sucedió con la titanomaquia, toda la guerra que se dio con otros dioses que surgieron luego. Y lo dice, uno de los titanes, Cronos, derrocó a Urano y gobernó hasta que su propio hijo Zeus lo destronó. Entonces, Zeus, digamos, es uno, Zeus y el panteón griego sería una tercera o cuarta generación, dependiendo de cómo lo vemos, porque viene entonces de los hijos de los titanes. Entonces, Zeus
que es el dios principal de los griegos, y los dioses olímpicos luego establecieron el orden en el universo. Prometeo, uno de los titanes, que después de la titanomaquia que no fue destruido en esa guerra, según el mito de los griegos, uno de los titanes creó a los seres humanos a partir de arcilla y les dio el fuego robado de los dioses. Robó a los dioses el fuego para que el hombre fuera, no fuera como los animales, sino que llegara a desarrollar inteligencia, llegara a desarrollar, porque el hombre no tenía los dones, es decir, no tenía, por ejemplo, la fuerza del león, no tenía la capacidad de volar como las águilas, no tenía muchos de los dones, pero sí tenía la inteligencia. Aún así vivía temeroso y en las cuevas y dice que entonces digamos, este Prometeo, benefactor de la humanidad, le roba el fuego a los dioses para dárselo al hombre, es decir, le enseñó el fuego, lo que permitió a la humanidad progresar y prosperar. La teogonía también incluye relatos sobre la guerra entre dioses y titanes y la eventual supremacía de Zeus, que termina por ser el dios principal en la mitología griega. Entonces, esta mitología es muy rica, tiene muchas cosas, pero es interesante también cómo cosas que eran tan importantes como para ellos, como el fuego o como la arcilla, es decir, la formación de utensilios y el fuego para, por ejemplo, para forjar armas, para cocer alimentos, etcétera, etcétera, forman parte, luego vienen a formar parte de todo lo que viene a ser su mito de la creación. Todo esto es importante porque también tiene mucho que ver con la forma como ellos hacen la guerra, la forma como ese pueblo, que era un pueblo muy guerrero, que era en realidad un sinnúmero de pueblos, porque los griegos eran un sinnúmero de pueblos, que se reunían, digamos, de alguna manera como griegos, pero que eran muchos pequeños reinos. Entonces vamos a seguir. La mitología nórdica del norte de Europa nos habla de la creación según los nórdicos. Vamos a leer y dice, el universo comenzó con el abismo. ¿Mm? Ese abismo es algo parecido a ese caos primordial o a ese vacío, ese momento. Y dice, flanqueado por el reino de fuego, o sea, flanqueado, de un lado está el reino de fuego, Muspelheim y el reino de hielo, Niflheim. Es decir, aquí estaba este vacío primordial, pero que está flanqueado por el reino de fuego y el reino del hielo. Tenemos que entender que los nórdicos conocían lo que eran las tierras congeladas, o sea, lo que es el polo norte, y por eso en su mitología aparece entonces este reino del hielo. Conocían también cosas como lo que eran los volcanes, como lo que eran los lugares donde, de hecho, hasta el día de hoy hay emanaciones de calor, de lava que viene del centro de la Tierra. Entonces ellos conocían estas cosas y por eso estas cosas aparecen en su mito de la creación, son cosas de la vida diaria de ellos. Dice, de la fusión del calor y el frío surgió el gigante Ymir y la vaca Audamna. Claro, la vaca es algo importante en muchas culturas. Ymir engendró otros gigantes de su sudor. ¿Mm? Aquí vemos cómo comienzan a aparecer otras generaciones. Mientras que Andumbala lamió la sal de los bloques de hielo y liberó a Buri, el primer dios. ¿Mm? Entonces, este Buri sería el primer dios, los otros serían entonces seres primigenios y que después de varias generaciones, por varias cosas que pasan, que como digo, están relacionadas con la forma como ellos viven, fíjense que dice, lamió la sal del hielo. ¿Quién iba a hablar de esto sino los nórdicos, que vivían gran parte de su vida rodeados de la nieve, del hielo, y que gran parte de la tierra donde habitaron estaban congeladas por parte del año o por su totalidad? Entonces, Buri tuvo un hijo, Bor, quien junto a la gigante Bestla tuvo tres hijos, Odín, Vili y Ve. Esos dioses mataron a Ymir y utilizaron su cuerpo para crear el mundo. Su carne se convirtió en la tierra, sus huesos en montañas, su sangre en océanos y su cráneo en el cielo. Los primeros humanos, Ax y Embla, fueron creados a partir de los árboles por Odín y sus hermanos. Entonces, aquí vemos algo muy parecido a lo que vimos antes. En este caso, los humanos fueron creados a partir de los árboles. Me imagino que yo viendo los bosques que tenían llenos de árboles frondosos en la parte un poquito más al sur,
se les ocurrió esta idea y se les ocurrió explicar la creación de la humanidad, así como crecen los árboles, y que todo lo otro tiene que ver, como decía, con el modo de vida, cómo vivían, lo que veían a su alrededor. Ninguna otra de las mitologías que vamos a ver nos habla del hielo, del frío, ni nada de eso, porque son mitologías que vienen de lugares donde no existía eso. Bien. Ahora vamos a ver el mito de los judíos. Este mito está en el Génesis, la mayoría de nosotros obviamente lo conocemos. Según este relato, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día séptimo. El primer día creó la luz, separándola de la oscuridad. El segundo día separó las aguas y creó el cielo. El tercer día hizo que apareciera la tierra seca y creó la vegetación. El cuarto día creó los astros, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día llenó las aguas de criaturas marinas y el cielo de aves. El sexto día creó los animales terrestres y finalmente a la humanidad a su imagen y semejanza. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Aquí vemos lo mismo, un ser primogenio que luego crea todas las cosas que hay en el mundo, luego crea el ser humano. En este caso, siempre el ser humano siempre es creado a partir de un material. Los mayas lo crearon a partir del maíz, otros lo crearon a partir del barro, o sea, otros lo crean a partir de los árboles. Es decir, todos tienen su imagen de cómo fue creado el mundo a partir de algo que ellos ven en su ambiente. Sí. Entonces, y Eva, la primera mujer, fue creada de la costilla de Adán, es decir, emerge de Adán en este caso. Dios les dio el Edén como hogar con la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y esa historia nosotros ya la conocemos. Algo importante a ver, que me faltó mencionar en la mitología nórdica, es cómo se repite de nuevo esta idea como de un ser primogenio de sus partes, de sus diferentes partes de su cuerpo, una vez es asesinado o se sacrifica, dependiendo de cuál sea la cultura, surgen entonces las cosas, las diferentes cosas, y se separa siempre el cielo, la tierra, los mares, etcétera. Cosas que también están en la mitología judía, pero visto de otra manera, en el mito de la creación. Entonces, la idea de este video es mostrar principalmente que realmente las ideas de la creación no son exclusivas del judaísmo, sino que es algo humano. El ser humano ha tratado de explicar lo que ve a su alrededor por medio de mitos y todos los pueblos antiguos, o prácticamente la totalidad de los pueblos antiguos, casi todos, desarrollaron un mito de la creación, utilizando elementos de su entorno, utilizando lo que veían para explicar las cosas, utilizando los materiales con los que ellos trabajaban para explicar el surgimiento del ser humano. Y todo ello también mediante en la observación de la misma actividad humana, de los casamientos, de los celos, de las relaciones incestuosas, todo ese tipo de cosas que ellos veían en las sociedades, lo trasladaron también a los dioses, y cosas como la obtención de la sabiduría, en el caso de los judíos, etcétera. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso así, más o menos breve, de las culturas y cosas que tienen más o menos su similitud o no. Por ejemplo, tenemos aquí el caos primordial en la Mesopotamia. Vemos que están las aguas dulces de Opsu y las saladas de Tiamé. En el Antiguo Egipto, Nun, un caos acuático, un caos del agua, parecido al de los judíos. En el Valle del Indo tienen un huevo cósmico, ¿verdad? Entre otras cosas, ahí hay muchas cosas. En China también tienen esta idea del huevo cósmico. En la mitología maya tienen el caos inicial antes de la creación de la tierra. En Grecia tienen la idea del caos. En los nórdicos tienen el Hunun Gagap, y los judíos creen en el caos inicial, sin forma, el vacío, aunque también nos habla de las aguas. Bien, entonces, la separación del cielo y la tierra también es otro aspecto. En la Mesopotamia tenemos a Marduk separa el cuerpo de Tiamat y crea así la separación entre el cielo y la tierra. En el antiguo Egipto, Atún crea a Shu y Tefnu, quienes engendraron a Geb y Nut. En el Valle del Indo, no sé, no tenemos una especificación, aunque hay tantas cosas allí que es difícil. En China, Pangu separa el cielo y la tierra cuando abre el huevo, ¿cierto? La maya no se especifica claramente cómo surgió el cielo y la tierra, no habla de cómo se crearon el bosque, los animales y luego el ser humano. En Grecia, Gea y Urano son los que separarían el cielo y la tierra y son seres
creados o engendrados, en este caso. En la religión nórdica, Odín y sus hermanos crean el mundo de Ymir. En la judía, Dios separa las aguas y crea el cielo y la tierra, creando una expansión, como sabemos muchos de los que estamos aquí, que es en la cultura que nosotros hemos heredado. Entonces, en todas se ve la existencia de los dioses y los seres primordiales también. En la judía se supone que habría un solo Dios. Eh, y luego la creación de los humanos. En la Mesopotamia está hecha de la sangre de Kingu. En el antiguo Egipto, modelada por Kun con arcilla. En el Valle del Indo, creada del sacrificio de Purusha. En China, los ácaros del cuerpo de Pangu. Los mayas, hechos a partir del maíz. En Grecia, hechos de arcilla por Prometeo. En la nórdica, hechos de dos árboles, a partir de dos árboles. Y en la judía, eh, Adán y Eva, Adán creado del polvo y Eva creado a partir de la costilla de Adán, como ya sabemos, creo que casi todos los que estamos acá. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis para ir terminando y vamos a leer el análisis para que sea resumido. Dice, vemos lo que es el caos primordial. Todas las culturas tienen una noción del caos o un estado primordial antes de la creación. Este caos es frecuentemente representado por aguas primordiales, un vacío o un huevo cósmico. La separación del cielo y la tierra. La mayoría de las culturas mencionan la separación del cielo y la tierra como un acto crucial de la creación. En algunos casos, esto implica la intervención directa de un dios o ser primordial como Pangu o Marduk. La existencia de dioses. Todas las culturas presentan un panteón de dioses o entidades divinas involucradas en la creación. La tradición judía es la única que menciona un dios único, aunque sabemos que también en la tradición judía se hereda la idea de varios dioses y también está en el Génesis. Creación de la humanidad. Cada mito incluye un relato sobre la creación de los seres humanos. Las sustancias utilizadas varían. Sangre de un dios en la Mesopotamia, arcilla en Egipto y Grecia, maíz para los mayas, árboles para la creencia nórdica y polvo y costilla para la creencia judía. Entonces, esto es lo que le quería mostrar, amigos, hermanos y los que están suscritos al canal también, que la creación, el creacionismo no es algo judío solamente y de manera exclusiva, sino que es algo humano. Eso, lo que ya había dicho hace un momento, que realmente estas ideas de la creación, estos mitos de la creación, son ideas que provienen de todos los pueblos, es algo que es intrínseco del ser humano que está buscando formas de cómo darle explicación a las cosas. ¿Cuál es el mito de la creación que tenemos en la era moderna, digamos, en lo que llamamos ciencia? El mito de la creación que tenemos es el Big Bang. En este caso, la ciencia lo hace mediante hipótesis y todas esas investigaciones, pero no deja de ser una creencia también porque, digamos, no estuvimos allí y aunque hay pruebas aparentes, no son pruebas fehacientes. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Si pueden, si les interesa, pueden suscribirse y pueden compartir este video si creen que a alguien le puede ser de utilidad. Dios les bendiga. Nos vemos.